Hola, les saluda David Vindas, especialista de producto para Elvatron. En el siguiente video vamos a ver algunas funciones de mantenimiento predictivo en los variadores PowerFlex 755TS. El costo de un paro no programado es alto. Dependiendo del tipo de industria y el tipo de aplicación afectada, una hora de paro no programado puede ser incluso más costoso que reemplazar el equipo de automatización completo relacionado a ese problema. En muchos casos, los fallos debido a equipos de automatización están relacionados a componentes individuales y no tanto, no en mayor porcentaje, al equipo completo. Entonces, los managers o ingenieros técnicos a nivel de industria están sometidos a varios escenarios que pueden tener debido a estos fallos de componentes. El primero, y tal vez es el peor, es cuando reaccionan a un fallo de algún componente en el momento que ocurre. Entonces estamos hablando tal vez de algún mantenimiento correctivo que se le pueda realizar al equipo. El segundo escenario es cuando realizamos algún reemplazo de algún componente crítico acorde a un calendario ya establecido, pero que no está relacionado con las condiciones operativas y ambientales a la cual está expuesto el variador de frecuencia. El tercer escenario podría ser cuando configuramos dentro del variador ciertas funciones de mantenimiento predictivo que consideran la vida útil de los componentes de acuerdo a las condiciones operativas y condiciones ambientales al cual está expuesto el equipo. Entonces, vamos a hablar de este tercer escenario, de este tercer caso. Actualmente los variadores de frecuencia vienen patentados con ciertos algoritmos de control en el cual ellos van a estar monitoreando de forma continua ciertos componentes del equipo. Entonces, por ejemplo, podemos llevar registro de los ventiladores, tanto de los ventiladores de potencia como los ventiladores de la tapa de control, capacitores del bus DC, capacitores de filtros LCL, si tenemos alguna tecnología de frente activo, transistores o IGBTs y también, por ejemplo, salidas de relé. Son como algunos componentes comunes, ¿verdad?, que podemos llevar registro. Adicionalmente, también podemos llevar control o registro de condiciones o variables del motor y de la máquina. Podemos llevar registro de los rodamientos del motor, de la lubricación de la máquina, de la lubricación del motor. Entonces, todas estas variables a nivel del variador podemos tomar control. Aquí van a poder ver una interfaz o una imagen a nivel del software Connected Component Workbench, que es el que vamos a estar utilizando, de estas funciones de mantenimiento predictivo de ciertos componentes que el variador puede llevar registro, que ya los hemos mencionado. Aquí, por ejemplo, les comenté que podemos llevar registro de los rodamientos del motor. Entonces, básicamente, de acuerdo al equipo que tengamos instalado, vamos a revisar la ficha técnica de esos rodamientos, vamos a encontrar cuál es la expectativa de vida útil de ese componente y vamos a ingresar esos datos al variador de frecuencia para que los tome en cuenta a la hora de hacer el cálculo de cuál es la vida útil de ese componente. A nivel de algoritmo de control, el variador de frecuencia va a tomar ciertos parámetros de entrada que básicamente son parámetros ambientales y operativos, ¿verdad? En esta imagen lo que se ve es un modelo de vida útil de un ventilador que va a tomar en cuenta factores ambientales como temperaturas de operación, velocidad de los ventiladores y el tiempo que la aplicación o los ventiladores funcionan. Esto, el variador de frecuencia, va a realizar un modelo matemático de esa vida útil de ese componente y lo va a comparar con las horas, digamos, de vida útil que indique la ficha técnica del componente. Entonces, a nivel del equipo, del variador de frecuencia, nosotros vamos a poder realizar ciertas funciones. Por ejemplo, yo le puedo indicar al variador que me lance una alarma o que se vaya a fallo, dependiendo del porcentaje de vida útil del componente, ¿verdad? Si llegamos a un 70%, yo le indico al variador, lánceme una alarma para yo estar atento a que ya ese componente está próximamente a ser reemplazado. Aquí tal vez un resumen de los componentes que podemos llevar registro, ya los he mencionado: ventiladores, capacitores, transistores, contactos de precarga para ciertos tamaños, básicamente el del frame 7 a superiores, rodamientos del motor, lubricación del motor, lubricación de la máquina y salidas de relé.
son algunas componentes que podemos llevar registro. Me encuentro en la interfaz inicial del software Connected Component Workbench, o abreviado como CCW. Actualmente tengo conectado un variador 755TS. Entonces, en esta pestaña de overview principal vamos a ver algunas características generales del equipo. Aquí nos puede mostrar lo que es el modelo, el nombre del equipo, las características de potencia, tensión y corriente nominales, la versión de firmware o la revisión, y podemos ver o confirmar los periféricos que están conectados al variador de frecuencia. Actualmente tengo conectado una GIN de montaje en el variador, que es el catálogo 20 GIN A6. En el puerto 4 tenemos un módulo de entradas y salidas, y aquí al final vemos el puerto 10 y puerto 12. El puerto 10 está relacionado a, recordemos que en este variador podemos llevar registro de dos motores, la programación de dos motores de forma independiente. Entonces actualmente el puerto 10 hace representación a un motor, el puerto 11 sería el segundo motor que podemos configurar en el equipo, y el puerto 12 encontramos los parámetros asociados al módulo inversor del variador. Ese es el overview principal del software. Aquí en la pestaña, aquí al final vamos a encontrar una que indica mantenimiento predictivo. Entonces aquí vamos a encontrar toda la información en cuanto a estas funciones. Podemos hacer filtros como tal. Aquí podemos filtrar si vamos a seleccionar los componentes que están ubicados en el módulo inversor, o los componentes que están en la etapa de control, y también los componentes relacionados al motor, ¿verdad? Propiamente al motor. Por ejemplo, rodamientos, lubricación de la máquina, rodamientos de la máquina y lubricación de la máquina. Entonces esas variables también se pueden filtrar de esta forma. También podemos filtrarlo por el tipo de componente como tal: ventiladores, capacitores, dispositivos de potencia, rodamientos o lubricaciones. Esta es otra forma de filtrarlo. Encontramos otra pestaña que dice ajustes ambientales. Si presionamos acá, vamos a poder ver que tenemos parámetros de ingreso que vamos a tener que ajustar de acuerdo a las condiciones al cual el variador está instalado. Entonces, por ejemplo, si el variador está instalado en un gabinete con cierto grado de protección, aquí lo vamos a configurar. Si el gabinete es NEMA 1, NEMA 12, NEMA 4X, aquí vamos a seleccionar esa protección. Otra función es los contaminantes ambientales al cual el variador va a estar expuesto. Eso es una clasificación, es una especificación como tal, y va desde moderado o leve hasta extremo. Entonces eso es tal vez confirmar a cuál tipo de ambiente el variador va a estar expuesto de acuerdo a esta especificación. Eso lo ingresamos de entrada, y una vez tenemos esos datos, nosotros vamos a poder tener acá, voy a desplegar en esta barra, y vamos a poder navegar dentro de todos los componentes que tenemos disponibles, componentes de reemplazo. ¿Qué encontramos? Encontramos una descripción del componente, dónde está ubicado, e incluso nos indica el número de catálogo del componente. Cuando, dado caso que ocupemos un repuesto, aquí lo podemos confirmar. Aquí a la derecha van a poder ver una barra de color verde que hace referencia a la expectativa de vida útil de ese componente en horas. Conforme vaya pasando el tiempo, esa barra verde se va a reducir y va a empezar a convertirse en una barra roja hasta llegar, digamos, a 0 horas, ¿verdad? Que sería ya cuando el equipo requiere un reemplazo. Aquí podemos llevar tal vez un registro gráfico de esa vida útil de esos componentes. Antes de programar una función, a manera de ejemplo, les voy a mostrar en la pestaña de fallos y alarmas, donde podemos llevar un registro de todas las alarmas y todos los fallos que el variador ha presentado. Ese registro como tal lo podemos borrar también. Aquí donde indica borrar cola, o si el variador mantiene una condición de alarma o una condición de fallo activa, también podemos borrarlo presionando este botón de borrar el fallo. Les voy a mostrar en este momento que el variador está en condiciones superactivas normales, no está presentando ningún fallo y ninguna alarma. Eso se puede confirmar en el LED de status, que se muestra el primer LED superior. Ahí encontramos que el LED está en color verde. Cuando se presenta alguna condición de alarma, ese LED cambia a un color anaranjado, y cuando tenemos una condición de fallo, el LED va a cambiar a un color rojo.
Entonces así es, de manera rápida podemos identificar la condición del variador. Volviendo a la pestaña mantenimiento predictivo, vamos a hacer un ejemplo. Tal vez el primer paso es ajustar las condiciones ambientales al cual el equipo está expuesto. Aquí a forma de ejemplo no los voy a cambiar, pero en dado caso, eso siempre es importante confirmarlo. ¿Cuál es el grado de protección del gabinete donde está instalado el variador? Y cuáles son los contaminantes ambientales al cual el equipo está expuesto. Esto va a depender de una especificación y eso lo pueden confirmar acá justamente. Van a poder ver cuáles son la reactividad, digamos, al cual el variador está expuesto. Esto es en base a una normativa que el variador cumple y que lo pueden confirmar. Una vez hacemos esos ajustes, vamos a ingresar a la pestaña de notificaciones y vamos a escoger algún componente o alguna función que yo quiera llevar registro. Entonces, por ejemplo, para los rodamientos del motor, vamos a ingresar acá a la pestaña rodamientos y aquí voy a ingresar la vida útil de los rodamientos como tal. Esta información siempre es importante confirmarla con el fabricante. Entonces, a manera de ejemplo, voy a indicarle que la vida útil de esos rodamientos son 167 horas. Y yo voy a programar el variador para que cuando esté a una semana de cumplir esa vida útil me lance una alarma. Yo puse acá 167, que una semana tiene 168 horas. Entonces, esto a manera de ejemplo, cuando yo le dé aquí confirmar, el variador automáticamente me va a lanzar una alarma. Aquí yo lo configuro para que cuando transcurra o cuando ya esté a este nivel o a este punto que yo definía cada una semana, el variador se vaya a una alarma. Entonces, una vez yo presiono OK, van a poder confirmar con esta interfaz de visualización que la expectativa de vida útil de ese componente o los rodamientos del motor ya expiró, ¿verdad? Aquí pueden ver que ya expiró. Si ustedes se van a fallos y alarmas del variador de frecuencia, van a poder ver que en la información de alarmas registra la siguiente alarma con el código 10177, donde le indica que la vida útil de los rodamientos del motor ya ha expirado y que necesita un reemplazo. Entonces, eso es una forma o un ejemplo de cómo podemos llevar de forma controlada el registro de los componentes críticos del variador e incluso de la máquina y el motor. Aquí les estoy mostrando el variador de frecuencia, cómo se ve a nivel, digamos, físico. En la parte frontal van a poder confirmar que el LED de status cambió a un color naranja, que nos indica que el variador tiene alguna alarma activa. Una vez hagamos la rutina de mantenimiento y reemplazamos el componente como tal, vamos a poder hacer el reset de la alarma. Entonces vamos a ir a unos ajustes nuevamente y en rodamientos del motor vamos a ingresar la vida útil, ¿verdad?, que nos indique el fabricante. Entonces, en este caso, para que no se vaya alarma y a manera de ejemplo, voy a indicarle que la vida útil es de 169 horas o 171. Igualmente le voy a indicar que cuando esté a una semana de su vida útil, que me indique una alarma, ¿verdad? Entonces voy a darle OK para salvar todos los cambios. Y como ven, ya la barra que teníamos por acá ya se restableció de forma automática. Y que nos indica que la vida útil en horas es de 171. Hay ciertos componentes donde yo no tengo que ingresar las horas de expectativa de vida útil. ¿Esto por qué? Porque el fabricante ya nos da el valor. Y eso es principalmente en componentes del variador de frecuencia, que él propiamente hace el cálculo. Entonces, por ejemplo, los capacitores, los ventiladores, como tal, transistores, en esos componentes, vamos a irnos aquí a notificaciones y van a poder confirmar que no hay alguna pestaña donde yo indique cuál es la vida útil de ese componente. Propiamente, esa vida útil que el fabricante nos sugiere va a depender mucho de las condiciones ambientales que yo ajuste acá, ¿verdad? Entonces, esa barrita verde de vida útil va a reducirse, ¿verdad? O va a pasar a un color rojo más rápido o más lento,
dependiendo de estos valores que yo ajuste acá en factores ambientales. Si nos devolvemos a la pestaña de fallos y alarmas, vamos a encontrar en el registro que todavía la alarma está digamos que en el registro. Entonces, para borrarlo vamos a darle borrar historial, y de esta forma hemos restablecido el variador de frecuencia y confirmar en este momento que el variador está funcionando correctamente y el estatus del equipo 100% funcional.